Buenas tardes, estamos en un momento Zanzíbar con Vale Laco. Hola Vale Laco, experta en educación emocional financiera. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchísimas gracias Lau por invitarme a este espacio tan lindo, tan rico que ofreces y poder conversar de temas que hacen al día a día de todos y todas. Gracias. A Vale la he conocido por Fundación Flor, ella es embajadora Flor, esta red de Flor que nos nuclea a tantas emprendedoras, empresarias, profesionales, ¿no? Que estamos en este mundo del emprender, ¿no? Qué lindo cruce de caminos. Y vamos a conversar hoy con Vale sobre este emprender en estos momentos con tanta incertidumbre, donde sea que estemos, ¿no? Vale, contanos de vos, cómo estás emprendiendo en esto, cómo has emprendido ya, digamos, en esto, y que seguramente desde tu experiencia personal es la que vos te brindás hacia todos para que podamos aprender de vos, ¿no? Totalmente, gracias. Primero que nada, quiero contarles un poquito más de mí para que entiendan desde dónde hablo. Me encanta. Bueno, Valeria Laconich es mi nombre completo, Vale Laco es como me conocen, y me dedico justamente a la mentoría, consultoría y educación en inteligencia emocional financiera, que básicamente la inteligencia emocional financiera es un concepto que desarrollé y diseñé un método que tiene que ver con cómo logramos las personas que el dinero sea un recurso para vivir la vida que realmente valoramos. Y dentro de esa vida que valoramos está, bueno, lo que realmente valoramos en el sentido de desde, no solamente desde lo económico financiero, sino desde el estilo de vida, tiempo con la familia, hacia el deporte, o sea, todos los aspectos de la vida y cómo logramos justamente que el dinero sea un recurso para poder vivir esas experiencias de vida. Entendiendo, nos guste o no nos guste, que el dinero es hoy un recurso fundamental, esencial para acceder a nuestras necesidades básicas, ¿no? Coincidir, para techo, comida, vestimenta, agua potable y después las experiencias que, ¿no? Un ejemplo que me quedó muy marcado de un curso que hice con vos hace poquito, que decías, bueno, para salir a caminar, pero para salir a caminar también tengo que tener recursos. Incluso puede tener un calzado, una indumentaria, que seguramente, ¿no? Que parecería que necesito más, pero en realidad algo necesito. Totalmente, inclusive la energía para poder salir a caminar. Y esa energía, ¿cómo la obtenemos? Con alimento. ¿Y cómo obtenemos ese alimento? Con dinero. Entonces, partiendo desde ahí, para mí es muy importante decir, bueno, a ver, ¿y qué nos pasa? Nos pasa que la mayoría de la población mundial sufre de lo que yo denomino analfabetismo emocional financiero. Nadie tuvo ni educación financiera en el colegio. Inclusive mi marido, por ejemplo, hizo una MBA y es administrador de empresas y no le enseñaron de manejo de finanzas personales en sus 2 carrerones que tiene. O sea, inclusive a ese nivel, ¿no? Entonces, y tampoco tuvimos educación emocional y menos educación emocional en relación a cómo nos vinculamos con el dinero. Entonces, bueno, básicamente la inteligencia emocional financiera es esto, desarrollar esa habilidad para poder gestionar tanto emocional como financieramente el dinero de manera eficiente para poder vivir el estilo de vida que realmente valoramos, que también es todo un desafío decir, bueno, a ver, desde mi autoconocimiento, qué valoro y cómo hago para ir construyendo eso que valoro, ¿no? Porque muchas veces nos podemos perder en la vida diciendo, ay, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y al final lo que más valorábamos, que quizá era, no sé, tiempo con nuestra familia, dedicarnos a lo que nos apasiona, termina no pasando porque estamos trabajando de sol a sol en algo que no nos gusta para tener el dinero para después algún día irnos de vacaciones. Entonces, termina pasando eso. Y dentro de esto hay pilares fundamentales, y un pilar fundamental es de la generación de recursos, la generación de ingresos. Y una puede generar ingresos de diferente manera, puedes generarlos como empleada, como autónoma, como dueño de negocio, como inversionista, ¿sí? Hay diferentes formas de generar ingresos. Y hoy, justamente con Lau, lo que decíamos, ¿por qué no nos concentramos en el emprender? Cómo cada una emprende, ¿sí? Para generar ingresos, que elegimos eso, tanto Lau como yo, ambas somos emprendedoras, ¿sí? Tenemos nuestros negocios y generamos nuestros ingresos de esa manera. Y bueno, y en este contexto en el que vivimos, bueno, ¿cómo se emprende con incertidumbre, sí? Y entendiendo las emociones, además, lo que me da pánico, lo que me da miedo, la creencia que traigo, lo que parecería que presuponemos que, entonces es como que hay un mix, ¿no? Interesantísimo. Totalmente, sí, tal cual. Y
justamente eso incide muchísimo. Y la incertidumbre, hoy, por ejemplo, bueno, como me escuchan, soy argentina, estoy viviendo en Estados Unidos hace ya 1 año y casi 2 meses. Antes viví en Inglaterra durante 9 años, en Chile durante 2 años, volví a Argentina 10 años más y ahora hace 1 año y 2 meses que estoy acá en Estados Unidos. Pero he vivido la incertidumbre en todos lados, porque en Inglaterra nos agarró la crisis del 2008, en Chile sucedió una crisis más interna nuestra a nivel familiar, pero que tiene que ver con lo económico-financiero. Y en Argentina las crisis son tema de todos los días. Bueno, y ahora sé lo que se está viviendo en Argentina en relación a lo que acaba de suceder con las PASO. Y justamente ahí es donde para mí es fundamental hablar de este tema, porque la incertidumbre no la podemos controlar, no podemos controlar qué pasa en el contexto, sino lo que sí podemos hacer es armarnos de herramientas para poder enfrentar esos momentos de incertidumbre. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando vivíamos en Chile, en Santiago de Chile, algo que fue mi primera experiencia de vida realmente fue estar en una ciudad en la cual hay temblores, hay terremotos, un tema que para mí no era un tema. O sea, Claro. tanto Buenos Aires como en Inglaterra nunca había ni sufrido de ningún temblor y no había posibilidad de terremoto, ¿no? Después, bueno, hay países donde sucedieron terremotos que no los esperaban, pero bueno, eso no era un tema en mi vida. De repente me encontré viviendo en un país en el cual sí. Y decía, qué miedo, ¿cómo respondo? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con mis hijos? Yo encima estuve el primer año en Chile embarazada, entonces el embarazo y no sé qué, bueno, toda esa situación. Entonces, ¿qué hice? Frente a este miedo, que acá empecemos a hablar un poco de las emociones, frente a este miedo, ¿el miedo qué es? Es una alerta que te dice que la amenaza que tienes presente es mayor a los recursos con los que dispones, ¿sí? Entonces, claro, yo tenía 0 conocimiento, entonces tenía 0 recursos de cómo enfrentar a un terremoto, por lo tanto lo veía muy amenazante, por lo tanto me surgía un montón de miedo, ¿no? En cambio yo veía a mis amigos chilenos que, sí, como sin nada, o sea, Es movimiento, claro. Exacto, o sea, de hecho muchos me decían, no, yo ni me muevo de mi, esto fue pre-pandemia, cuando todos trabajaban en las oficinas. Entonces me dice, yo ni me muevo de mi escritorio cuando surge un temblor. Y yo, ¿viste? O sea, entonces, bueno, ahí fue cuando me empecé a informar. ¿Qué se hace? Te pones abajo de la mesa o te pones abajo del marco de la puerta. Tenés una botellita de agua, una linterna, alimentos no perecederos abajo de la cama para que si sucede de noche vos puedas agarrar la linterna, puedas ir a buscar a tus hijos. O sea, todo este tipo de cosas. Y eso a mí no es que se me fue por completo el miedo, pero redujo mucho mi nivel de ansiedad, porque yo sabía que dentro de mi ser había hecho todo lo que podía para poder responder frente a esa situación, ¿sí? Es conocer, o primero autoconocer que el miedo está, o sea, identificarlo, ¿no? Es conocer y tener algunas herramientas, preguntar, o sea, valerte de otros para informarte, ¿no? O sea, estás dando como una serie de tips importantísimos acá. Totalmente, porque muchas veces la gente dice, ay, no hay que tener miedo, pará, no, o sea, claro. El miedo es una emoción súper valiosa, está el miedo funcional y el miedo disfuncional, ¿no? Pero o sea, cuando uno sabe que, o sea, frente a eso uno sabe qué hacer, ¿no? Entonces, justamente lo mismo pasa con el emprender, o sea, el emprender, uno no puede controlar lo que pasa, uno no sabía que iba a pasar en las PASO y de repente tenemos esta situación, pero ¿qué puede hacer con anterioridad? Puede decir, a ver, ¿qué pasaron en las pasos anteriores? ¿Cómo fue la situación? Entonces, yo sabiendo que puede llegar a surgir esto, entonces, para algún punto muy concreto en Argentina, y que de hecho estoy muy contenta porque hoy recibí mensajes de clientas mías, consultantes, que me dicen, vale, estoy feliz porque eres tu acompañamiento, yo ya compré de manera adelantada el stock que yo necesitaba para poder, una por ejemplo es maestra de inglés, entonces todos los libritos que necesitaba, o sea, como que fue previsora. Claro. Supo que podía pasar todo esto, entonces otra que me dice, vale, estoy re feliz porque compré $MEP antes, entonces al comprar $MEP antes, hoy hizo una ganancia importante porque sabemos lo que pasó con el dólar. Entonces es como que tiene las herramientas para, frente a esta situación, poder maximizarlo o que tenga el impacto menos doloroso posible, ¿no? Claro. Y ahí justamente es donde uno dice, bueno, ¿qué recursos tengo? ¿No? Y acá es donde para mí es esencial el desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera. Agus, me conoces, hicimos cosas juntas, hiciste cursos míos y me encanta que
que te encante lo que hago y que veas el cambio. cambio. Tienen una mentoría en breve, que después nos contás también de eso. Sí, va a ser muy lindo acompañarte en esa mentoría. Y de vuelta agradezco a la Fundación Flor, porque contando un poquito, la Fundación Flor es una fundación que justamente impulsa el empoderamiento femenino, a mujeres líderes, impulsa un mundo más equitativo, más inclusivo. Entonces, bueno, es una red de mujeres que también obviamente que le damos la bienvenida a los varones, donde se promueve mucho eso, espacios de toma de conciencia de la importancia de la equidad, de la inclusión, de armar mayores espacios para que haya mayores oportunidades y participación económica de la mujer, espacios de inclusión financiera. Yo de hecho soy miembro, además de ser fundadora, embajadora de la Fundación Flor, que es un gran honor porque fui elegida por la red. Además de eso, soy miembro del Comité de Inclusión Financiera y miembro del Comité de Emprendedorismo, donde desarrollamos constantemente actividades para que las mujeres se incluyan cada vez más financieramente y también adquieran herramientas para emprender, ¿no? Así que bueno. Fíjate el valor que le ponemos al hogar o a la familia cuando nosotros como mujeres también nos podemos desarrollar en nuestro emprendimiento. Desde a las parejas, el aporte y el soporte que podemos ser también, y como padres, madres, digamos, cómo podemos dar ejemplos también, ¿no? Para nuestras futuras generaciones y demás. Y me llevaba esto, que sin lugar a dudas lo valoro muchísimo, esto de decir, qué bárbaro, ¿no? Porque qué bueno que haya personas como vos, que su propósito sea justamente esto, porque digo, hace un tiempo estuve hablando con Lucas Malaisi, que él es en fundación, digamos, acá en la Argentina, la de educación emocional. Él habla de educación emocional en general, digamos, como básica, ¿no? Entonces vos a la educación emocional le estás sumando las finanzas, digo, qué importante. Con esto de que estamos hablando del hambre en el mundo, las situaciones, bueno, inflacionarias y lo que está viviendo cada país, qué bueno porque hay personas con un sentido de propósito tan importante que están dejando esta educación que a veces los estados o los mismos planes de estudio están como un poco más atrás, ¿no? Todavía, pero ya hay abanderados de esto, ¿no? Y lo celebro muchísimo, ¿vale? Me generaban ganas de preguntarte, ¿a vos qué fue lo que te inspiró a decir, bueno, yo esto lo tengo que transmitir? Porque yo acá aprendí algo muy valioso, si hubo una conversación o algo muy importante en vos o para vos, que vos dijiste, a partir de esto yo me doy cuenta que mi propósito es que haya educación emocional financiera. Porque excelente. Gracias por la pregunta, porque yo siempre digo que soy mi primera alumna. De hecho, cuando hablas de la educación es como que se me llena el cuerpo de escalofrío, de emoción, porque yo de chiquita, yo soy la menor de 8 hermanos, ¿sí? Mis padres ya no están, pero hoy tendrían 90 y 88 años, tengo 47 años, y mi hermana, la segunda más grande, que es mi madrina, tenía un jardín de infantes y un colegio en Bariloche. Y yo desde chiquita siempre decía, cuando sea grande quiero ser directora de un colegio, después decía quiero ser dueña de un colegio, y después mi mamá me decía que yo iba a ser ministra de Educación. Y en un momento también quería, mi gran sueño, que bueno, hoy lo hago desde una partecita, era desarrollar un sistema educativo totalmente distinto, por supuesto en equipo, porque no es una tarea para hacer sola, para justamente cambiar el sistema educativo mundial. Imagínate el nivel de propósito. Después me di cuenta que es algo demasiado grande, entonces dije, bueno, voy a ir de a poco desarrollando una currícula de educación emocional financiera. Hoy arranco con los adultos, luego iré viendo para ir bajando al adulto joven, luego al adolescente, luego a los chicos en primaria, luego primera infancia, porque creo que es algo que se debe abordar desde todos lados, y también a los adultos mayores, ¿sí? Que también gestionan dinero y no tienen esta educación emocional financiera. Y bueno, ese lo estoy abordando. Y la razón por la cual, por un lado, me generó esto, yo de formación arranqué estudiando administración de empresas, me encantan los números, pero me daba cuenta, no va de la mano, mirá mis creencias limitantes, ¿no? Pero en su momento yo decía, esto no va de la mano de ser mamá, pues si trabajo en un banco, de sol a sol, no tengo vacaciones con mis hijos, yo ya era tía a los 10 años, con lo cual yo ya sabía lo que era la vida de madre, lo veía mis hermanas más grandes. Claro. Entonces dije, no, y siempre me encantaba esta sed de la educación, pero como me encantaba la matemática, mi papá me decía, pero vale, no desperdicies tu habilidad matemática, que te encanta. Bueno, me voy para administración de empresa y dije, no, esto no es para mí,
cuestión que después estudio la licenciatura y el profesorado en psicopedagogía. Y después, en base a lo que nos pasa en Chile sufrimos una gran crisis económico-financiera familiar. Básicamente, mi marido se queda sin trabajo y teníamos una beba recién nacida, literalmente de 20 días, 2 chicos muy chiquitos, uno de 3 y otro de 5 años, país extranjero, gastos fijos altísimos, porque estamos hablando de alquiler caro, gas, luz, agua, ahí sí que no está subvencionado, Dios. Y también colegios y un mes de indemnización, porque nosotros renunciamos a todo en Inglaterra para irnos a Chile. Entonces, y de repente la sensación de miedo, de vuelta, vamos a perder todos nuestros ahorros, ¿cómo hacemos acá, bla, bla, bla? Y yo diciendo, ¿cómo puede ser que me esté preocupando por esto cuando lo que valoro lo tengo? Valoro que tengo la salud, tengo 3 hijos, los 2 varones y la mujer, un marido que amo, una familia que es la que siempre soñé, tenemos ahorros con lo cual podemos enfrentar nuestros gastos y aún así me preocupo. Y ahí me di cuenta que tenía que ver con algo que tenía que ver con mi psicología del dinero, mi aspecto emocional del dinero. Y ahí fue cuando me pongo a explorar sobre todo esto, me doy cuenta que un 98% de la población latinoamericana, según ciertas estadísticas, sufren de estrés financiero. Yeah. En el mundo, el 60% de la población sufre de estrés financiero, 60 o 75, a veces me mareo porque creo que 60 es de educación financiera, de analfabetismo financiero. Y digo, wow, o sea, no estoy sola, no es a mí sola que me preocupa, te preocupan muchísimas personas y ahí me doy cuenta de todo esto y hago un giro en mi carrera profesional, dejo la educación tradicional, yo en Inglaterra trabajé como psicopedagoga para el gobierno inglés, antes había sido coordinadora de un colegio con 12 maestras a cargo a mis 25 años, y digo, me voy a dedicar a esto, y el concepto de inteligencia emocional financiera nace porque había trabajado durante mucho tiempo con las inteligencias múltiples de Howard Gardner y con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Para mí esto era como pan de todos los días, para mí era muy importante el tema de entender como psicopedagoga las necesidades particulares de cada persona, la forma que cada uno aprende, y decía, a mí lo que no me pasó no fue por falta de inteligencia financiera. Me encantan los números, fui buena invirtiendo, de hecho hicimos grandes inversiones en Inglaterra gracias a yo estar muy atenta a los números, por supuesto en equipo con mi marido, pero generalmente la que lideraba eso era yo por mis intereses. O sea, tenemos ahorros, todo, pero sí, igual me preocupo. Entonces no entiendo por qué me preocupo. Y bueno, me di cuenta que tenía que ver con el aspecto emocional, que incidía enormemente en mis decisiones financieras. Yo estaba más preocupada por cuidar e invertir, pero invertir muy cautelosamente que por generar más, ¿sí? Y eso tenía que ver con mi personalidad financiera. Y ahí descubro todo esto y desarrollo este método en el cual están todos los pilares de cómo genero, cómo administro y cómo me vinculo en la forma en que genero y me administro, con personalidad financiera, con creencias en relación al dinero. Bueno, y aparte de ahí fue que me recibí después como coach financiera, como productora asesora de seguros y como neurodecodificadora laboral y organizacional, para justamente abordar el tema emocional desde lo más profundo, porque hay patrones financieros, hay patrones a la hora de emprender, que están ahí muy fieles a nosotras y, como siempre digo, una puede ser excelente en lo que hace, puede tener, y lo vemos, excelentes ideas, ser súper perseverante, ser súper apasionada, pero si tu inconsciente te dice que el dinero es peligroso o que el dinero puede traer acciones reprochables o te lo va a sacar de encima o va a hacer todo para que vos no lo generes. Entonces, destrabando eso es que el emprender se hace mucho más fluido, ¿no? O sea, importante lo que estás diciendo porque me resuena todo, porque digo, si hacemos el sol de Vale, cada rayito es que números, que emociones, que psicopedagogía, que familia, que, ¿no? Que neurobiodecodificación, que esto, y a dónde vamos llegando. Y digo, cada vez nos cruzamos más con personas que están en este momento pensando en esto. Yo le llamo la tribu del bien. Tenemos algunos grupos donde estamos trabajando y hackeándonos las creencias limitantes, justamente esto que vos decís, ¿no? El presuponer lo que la filosofía tolteca habla del presuponer, el dar cosas por supuestas y en realidad no hay nada supuesto, o sea, esto es lo que nos fabricamos en la cabeza, ¿no? Totalmente, qué lindo lo que compartís. Tal y cual. En esto de la educación, digo, qué bueno tu compromiso con los niños y los adolescentes, porque
estoy viendo que es como una sobreinformación, que ahora el Bitcoin, o sea, ellos están teniendo acceso y herramientas como que tienen que ver con este mundo financiero y cómo aplican y demás, pero no tienen la formación como para decidir y elegir qué hago con esto, ¿no? Entonces, totalmente. Vamos como a destiempos, ¿no? Viene y nos inunda todo esto y nosotros todavía en la base estamos como en otro estadio, ¿no? Entonces digo, ¿cómo achicar esa brecha entre toda la oferta de cosas que hay y para la juventud y la adolescencia porque todos están sabiendo, hablo con amigas que tienen hijos adolescentes más chicos que el mío y todos están con que Bitcoin, que esto, que las cripto, que no sé qué, que me meto y veo valores y qué sé yo, y en realidad no tienen la base a veces. Tal cual, y qué lindo lo que decís, y para mí es muy importante porque justo ayer terminó una edición de una mentoría grupal, Inteligencia Emocional Financiera, que hice con un grupo de mujeres muy linda, y hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de tener los conceptos claros a la hora de invertir. Primero saber si estamos listas para invertir o no, ¿sí? Porque no siempre estamos listas para invertir, y después cuando estamos listas para invertir, ¿qué criterio de selección hacemos cuando decidimos invertir? Después invertimos en criptomonedas, en vacas, en terrenos, no importa. O sea, mientras que tengamos un buen criterio de decisión y de selección, eso es lo importante. Y ahí también unos componentes que son fundamentales es la edad. O sea, tengo 15, 17, 20, lo que sea, ¿no? Que es un dinerito que me gané, no sé qué, y que si lo pierdo no cambia tanto, estoy en una edad en la cual me puedo arriesgar porque no tengo hijos a cargo, porque entonces puedo hacer ese tipo de movimiento, o tengo una edad en la cual no, o sea, tengo 3 hijos, entonces ya tomar decisiones más arriesgadas, no digo que no se pueden hacer, pero siempre un porcentaje de tu cartera, un porcentaje de tu patrimonio, para hablar en claro, o sea, un porcentaje de tu dinero, destinarlo a quizá inversiones más arriesgadas, tener el dinero diversificado el riesgo, donde uno invierte en diferentes cosas dependiendo del objetivo que tiene, el plazo, el perfil de inversora que tiene, la personalidad financiera, tantos aspectos a tener en cuenta antes de invertir, y después, por supuesto, informarse de, a ver, ¿cómo es esto? Esta criptomoneda, el Bitcoin, varía de esta a otra. Entonces, bueno, lo mismo con acciones, con bonos, con obligaciones negociables, con todo tipo de herramientas que uno elija para invertir, pero si no, es como tirarse una pileta y no saber si está congelada, si está hirviendo, si está tibia. Tal cual. Entonces, ¿qué me pongo, ¿no? Para tirarme? Exactamente, y aparte en este cambio cultural que tenemos hoy por hoy, que si estamos hablando de emprendimiento y demás, estamos cada vez más cerca de que cada persona elige la profesión independiente, el freelance, o sea, es algo que las compañías mismas están tomándolo, en cada startup lo vas viendo, la forma asociativa que tienen las personas en poder hacer, o sea que ya también hay una cuestión de historia, digo yo, que porque me hiciste acordar a este libro que a mí me parecía como raro, Padre Rico, Padre Pobre, el título, y después cuando lo leí digo, tanta gente nombrándolo y que es disparador de algunas cuestiones que tienen que ver con esto, cómo educo y formo a mis chicos y a mis hijos para que puedan tener una cierta pasión, familiaridad con las inversiones, con las finanzas, con lo que es invertir. Y digo, realmente ya esto del asalariado, netamente, o sea, deja de ser como algo común, porque aparte la cantidad de personas que hay asalariadas que además están emprendiendo, más allá de adentro de sus carreras o empresas, lo están haciendo por fuera también. Entonces es un fenómeno, digamos, a nivel mundial, ¿no? Tal cual, y con la incertidumbre que también te da el trabajar en relación de dependencia. Justo el otro día conversaba con una mujer que vive en Palo Alto, en Estados Unidos, y que contaba que han despedido 400.000 personas en el mundo de la tecnología, ¿no? Recientemente, y lo que se vive, ¿no? Estando ahí, aplicando un puesto y que haya muchos haciendo lo mismo, entonces la competencia que es, y no siempre la estabilidad siempre te la da un trabajo en relación de dependencia. Entonces sí, realmente es muy importante, y más allá de cómo uno trabaje, para mí desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera es clave para todo, o sea, tanto para tu vida personal como para tu vida como emprendedora, como para tu vida como mujer trabajando en relación de dependencia. Acompañaba a una mujer, por ejemplo,
que no se animaba por este temor, por esta vergüenza, por esta culpa, estos miedos que son estas emociones que están muy presentes en el vínculo con el dinero y sobre todo en la mujer, a pedir un aumento del sueldo, ¿no? Y hasta que hicimos todo un acompañamiento y se dio cuenta que no podía dejarlo ya, no podía postergarlo más, o sea, que no le servía el trabajo que tenía, que directamente no iba a lograr su libertad financiera, ¿sí? Este momento donde una ya vive, cubre sus necesidades, su estilo de vida con el ingreso pasivo, no activo. El activo es el ingreso que hoy generamos cuando trabajamos activamente, ¿sí? Con nuestro tiempo. El ingreso pasivo es el que viene por una inversión que te da el rendimiento mensual, por un alquiler, por lo que sea, por un negocio que te va a los dividendos. Entonces dice, me quedan tantos años para el momento en que me quiero retirar y si yo sigo ganando esto no tengo capacidad de ahorro, no tengo capacidad para invertir y por lo tanto tengo que buscar otra. Así que con esa convicción pidió el aumento, se lo dieron pero por completo, Lau. Entonces... sí, es creértela. Creértela, totalmente. Entonces, sí, es fundamental. Y volviendo al tema de emprender en momentos de incertidumbre, yo creo que lo que es muy importante tener estas herramientas de conocerte en tu personalidad financiera, como hablabas anteriormente. Yo hablo de 4, son 5, pero trabajo específicamente con 4. Con la que no trabajo es con la altruista, pero después está la ahorradora, la analítica, la impulsiva, la servicial, que cada una significa el dinero de manera diferente y se comporta con el dinero de manera diferente. Entonces, una emprendedora ahorradora va a operar y tomar decisiones en su negocio muy diferente de que una emprendedora impulsiva. Claro. La forma en que arme su equipo de trabajo, la forma en que venda, la forma en que compre, la forma en que... todo. Entonces, si uno no se conoce... no sabe por qué está tomando esas decisiones. Sí, lo mismo que este patrón financiero de no entiendo porque gano más, pero igual sigo estando en estado de supervivencia financiera. Es como que de repente me surge este gasto que no tenían previsto. Y bueno, porque justamente tu patrón financiero es quedarte ahí. No ganar la plata grande, es quedarte con la plata chica. Entonces, y hasta que uno no tome conciencia y no los desbloquea, no los neurodecodifica, y pues estás remando un dulce de leche. Más allá de la incertidumbre del país en el que estés. O sea, tiene que ver con vos. O sea, porque en este momento, yo siempre digo, en este momento hay gente en Argentina que está festejando. Hay gente en Argentina que está yendo muy bien, que esta situación la beneficia muchísimo, ¿no? No a todo el mundo le está yendo mal. Entonces, ¿de qué lado quiero estar? ¿No? O sea, y ahí está en cada una ir armándose estas herramientas. Qué bueno esto que vos decís y me gusta, pensándolo desde las pymes y las pymes familiares, digo, esto que vos decías, bueno, en mi pareja me pasó esto, yo tengo esta personalidad y este propósito, él tenía otro seguramente, entonces hicimos y tomamos buenas decisiones. Como sucede en las empresas también, ¿no? Este mix de personalidades, cuando uno se puede autoconocer, digo, me asocio con alguien que tal vez me hace contrapeso, o sé que para ciertas o determinadas decisiones de inversión en la pyme necesito que venga este director, este hermano, este abuelo, este tío, este asesor a decirnos, viste, su opinión, porque en realidad tiene otra manera de valorizar las cuestiones y análisis y las decisiones. Entonces digo, qué importante, porque lo que vos estás diciendo aplica tanto para uno, lo personal, lo laboral, y a su vez en una mesa de directorio, en una mesa de decisiones, en una mesa. Entonces digo, el conocerse cada uno y el poder hacerlo en equipo, porque vengo con este léxico de que ya no podemos hacer cosas solos o solas, digamos, sino que siempre es con un otro. Entonces en esa vinculación, esa co-creación, creo que también está bueno encontrar ese partner que me haga contrapeso, ¿no? Totalmente, y ahí está justamente desde mi personalidad financiera, desde mi vínculo con el dinero, me animo a delegar, me animo a compartir, me animo a sacar el control de esto y poder descansar en otra persona que toma este tipo de decisiones, ¿no? Claro. ¿Tengo un mentor? ¿Me animo a invertir en un mentor o no? O sea, fundamental, eso hace el emprendedor. Me encantó la charla, Vale, seguiría toda la tarde. Por los tiempos del podcast y que me parece que está buenísimo hacerlos un poco cortos y demás, te voy a pedir una reflexión final, si bien nos has dejado tantas, si nos querés dejar otro regalo más, como para ir cerrando. Yo diría que para mí es muy importante que a la hora de emprender
piensen, primero, cómo se vería su emprendimiento siendo un éxito para ustedes. Creo que muchas veces perdemos ese norte. Decimos, no me está yendo bien, pero no sabemos realmente qué queremos. Entonces, parece una pregunta muy tonta, muy obvia, pero no es así. Por las mujeres que acompaño muchas veces no tienen claro qué es lo que realmente quieren, cómo realmente se vería ese negocio siendo un éxito para ellas. Y después, ¿cuáles crees que son esos obstáculos que hoy te están impidiendo crecer? ¿Sí? O sea, ¿de qué es lo que más te da miedo? ¿Qué recursos te faltan, ¿no? Como para dar ese salto empresarial y ir para adelante y buscar esa ayuda, buscar ese acompañamiento, buscar la forma de aprender eso que hoy no te está dejando crecer, ¿sí? O sea, está en vos, o sea, como que siempre digo, está en cada una el ir avanzando. O sea, la solución está en una. No esperemos a que cambie el país, no esperemos a que cuando tal, no sé qué, o sea, no, seamos protagonistas oportuno de nuestro negocio. Claro, sí, no va a venir el momento exacto, oportuno, que tenga que ser exactamente. Buenísimo, Vale, te agradezco muchísimo. Nos vemos en la mentoría y vamos a contar más sobre la mentoría, si querés, en un posteo o en algún próximo, pero está buenísimo para que hagan el link y puedan comunicarse con ella, porque me parece que es parte de esa educación y ese sentido de propósito que todos necesitamos, ¿no? Sí, está ahora arrancando en el 6 de septiembre una mentoría grupal que la UCE suma, que se llama Emprender y Vivir con Inteligencia Emocional Financiera, y que van a ser 14 encuentros que la que quiera saber me escribe y le paso la información, pero muy lindo para justamente poner foco en todos estos aspectos que muchas veces son las trabas que no nos dejan crecer en los negocios. Así que bueno, Lau, gracias por la invitación, un placer enorme. Me encanta lo que haces, la forma en que lo haces, la forma que ves tanto de prevenir desde lo legal, desde el desarrollo de las pymes, o sea, fundamental para justamente lograr que cada pyme pueda cumplir con su propósito, ¿no? O sea, como bien decís, tenemos, gracias a Dios, cada vez más la gente hace por propósito y no solamente para generar ingresos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Vale. Un placer tenerte en Momentos Zanzíbar. Lo mismo digo. Muchas gracias a vos.